Muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más, esta vez en miércoles. Saben que de vez en cuando cambiamos miércoles, jueves, jueves, miércoles. A esta cita que tienen con las finanzas personales responsables y con la inversión consciente en Value School. Ya estamos enfilando el final del curso académico. Aquí en Value School funcionamos como las escuelas, ¿no? Y creo que queda pues un acto más del mes de junio y habrá uno o dos en mes de julio, porque bueno, aquí cerramos no por vacaciones, pero vamos, seguiremos trabajando, pero ya el calendario de programación de actos pues se termina en la primera semana de julio, más o menos. Pronto lo pondremos, pero ya les digo que habrá un par de actos. Para empezar, el saludito del día va para el Colegio Gredos San Diego en Alcalá de Henares, donde los días 10, 11, 12 y 13 de junio mis compañeros de Value Kids, el proyecto de Value School para niños y para adolescentes, estarán impartiendo talleres de enseñanza al consumo y el ahorro, en este caso para niños de 5 años. A veces hemos tenido aquí estos pitufillos, ¿no?, de 5 años, tenemos una sala muy buena para talleres y de verdad el día que vienen los colegios aquí a Value School es muy especial, ¿no? Se trabaja de forma distinta. En fin, en el Colegio Gredos San Diego en Alcalá de Henares, gracias por confiar en el proyecto. Otra cosa que quería comentarles es que tenemos un sorteo. Sorteamos en redes sociales un ejemplar de este libro, El archipiélago liberal de Chandran Kukatas. Es el último título de la colección de Política y Economía que publicamos con Deusto y con el Instituto Juan de Mariana. Entonces, para que uno de ustedes, aquí en la sede o en redes sociales, se lleve un ejemplar del libro, lo que hay que hacer es irse, está todo explicado en el Twitter de Value School. Aquí tengo el tweet que está publicado el día 10 de junio, si no me equivoco, y la idea es que nos sigan y retuiteen en 3 redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Y entre los que lo hagan, pues sortearemos un ejemplar del libro y lo mandaremos a su casa, pues encantados. Gastos y todo corren por nuestra cuenta. Y el tercer anuncio es la cena de Value School. El día 28 de junio, viernes, de 8:30 a 12:30, tenemos en la azotea del edificio una cena estupenda. Ya doy gracias a todos los que se han apuntado, todavía está abierto el plazo de admisión. Diré que aquellos que estén interesados también vean el programa de simpatizantes. Es un programa, digamos, de recompensa a aquellos, pues simpatizantes de Value School, porque tenemos membresías con beneficios y las membresías Lynch y Graham. La de Graham tiene un descuento de 10% sobre la cena, la de Lynch del 20% también para el acompañante y luego la Buffett y Munger también lo tienen del 20%. Es decir, que al precio de la cena, que está explicado en la zona de eventos de Value School, se le puede aplicar un importante descuento si se hacen además simpatizantes de Value School. Bueno, pues dicha la parte de anuncios, vamos a presentar al invitado de hoy, que se llama Luis Urquijo. Luis Urquijo es consejero delegado de Muza Gestión de Activos, que es una sociedad gestora independiente orientada al valor con sede en Madrid. Su experiencia financiera abarca más de 20 años, habiendo trabajado como analista y gestor de fondos. En 2010 asumió la gestión de la Muza Inversiones SICAV, un fondo de 20 años de antigüedad con unos 170 millones de euros de patrimonio y rendimientos compuestos superiores al 10%. La SICAV tiene una vocación inversora global con un enfoque de valor. Luis tiene un Executive MBA del IES, un máster en finanzas del Instituto de Empresa y ha asistido al curso de inversión en valor en la Universidad de Nebraska y al programa de inversión en valor de la Ben Graham Center. También ha participado como ponente en diferentes seminarios de inversión como Trani Value Investing y Value Spain. Luis Urquijo, bienvenido a Value School. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, Luis Alberto. Un placer contar contigo. Bueno, la marcha va a ser la habitual. Luis va a presentar unas diapositivas que nos ha traído, que van a servir un poquito de guión, y estaremos hablando pues unos 3/4 de hora y luego abriremos el turno de preguntas como es habitual. Luis, ¿nos podrías contar un poco la historia de Muza Gestión, la SICAV y la trayectoria de la gestora? Pues la gestora la verdad es que es de reciente creación, tiene pues algo más de un año de vida. No así la SICAV, que pues este año hemos cumplido el 20 aniversario. Fue una SICAV que se inició un poco pues sobre la base de un grupo de familiares muy amplio y amigos que en el año 99 y liderados en aquel momento pues, por mi padre decidieron pues aunar los esfuerzos, ahorros y empezar a invertir con una vocación de largo plazo. Y bueno, pues esa vocación hemos sido capaces de llevarla a buen fin y en el fondo pues lo que hemos hecho ahora es darle cabida dentro de una gestora para seguir desarrollando
esa vocación inversora y abrirla pues a más gente, ¿no? Hemos creído que ya teníamos el tamaño y la experiencia un poco tras 20 años de haberlo realizado, pues que era el momento ya de dar ese pequeño salto, ¿no? Y ese es un poco el resumen del resumen de esta historia. Bueno, ¿os consideráis una gestora value, inversores en valor? Pues yo creo que sí. Yo creo que el value al final, y hay muchas definiciones, ¿no? Para nosotros lo que nos parece que es el denominador común de casi todas las diferentes versiones que hay de definición del value es que hay mucho sentido común en la inversión, y no deja de ser al final la guía que hemos utilizado en estos últimos 20 años, ¿no? Al final intentar encontrar cosas que creíamos que tenían una valoración incorrecta a través de un entendimiento racional y fundamental de lo que estaba ocurriendo e intentar anticipar qué es aquello que no se estaba viendo o aquello que podría ocurrir que hiciera que esas ineficiencias de valor se fueran convirtiendo al final en eficiencias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hemos sido siempre inversores de valor, aunque de una manera inconsciente. He de reconocer de una manera inconsciente al principio, porque quizás esto hace 20 años pues no estaba tan impregnado, ¿no? Pero sí ha siempre existido ese elemento de sentido común que yo creo que es lo que define muy bien la inversión en valor. ¿En qué tipo de activos invertís? ¿Solamente en bolsa o habéis invertido en algún momento en bonos? Nosotros somos fundamentalmente inversores en compañías, y en negocios. Muy esporádicamente hemos tenido algún activo que no era estrictamente la compañía, ¿no? Alguna vez hemos tenido algún convertible, alguna vez hemos tenido renta fija, pero porque creíamos que era una combinación en ese momento muy razonable, porque entendíamos bien la compañía y creíamos que la rentabilidad que aportaba era interesante en un momento muy puntual. Pero nosotros hemos estado fundamentalmente invertidos siempre, con una exposición altísima en un número muy nutrido de compañías, ¿no? Y esa ha sido nuestra vocación y es la que sigue siendo, y es un poco uno de los elementos que intentaré explicar aquí, el razonamiento del por qué creemos que eso vale la pena que se siga utilizando como filosofía de inversión, porque creemos que hay una evidencia empírica detrás de todo eso. ¿Y cuál es el objetivo de vuestra gestión? Es decir, ¿qué puede esperar un partícipe de la gestión que le vais a ofrecer, ya has dicho, de estilo valor y a largo plazo? Pues si queréis, arrancamos un poquito, si te parece, con la presentación, porque yo creo que aquí hay elementos que me gustaría un poco enfocar de arranque, ¿no? Porque yo creo que la idea de esta presentación, más allá de entrar en el fondo específico de cómo miramos las inversiones y quizás en aspectos más técnicos que si queréis más tarde los podemos tratar, para mí una reflexión previa que siempre intento compartir con gente que viene a invertir con nosotros y es, oye, ¿tú para qué inviertes, ¿no? Y muchas veces, evidentemente, la respuesta más fácil y más sencilla es, oye, invertimos para ganar dinero, ¿no? Porque esa es un poco lo que subyace, ¿no? Pero la pregunta que quizás es un poco perogrullo es decir, vale, fantástico, inviertes para ganar dinero, pero ¿cuál es tu marco para que eso ocurra, ¿no? Y entonces nosotros realmente lo que decimos es que evidentemente todo el mundo invierte con la esperanza de generar retornos positivos, ¿no? Pero que hay muchas consideraciones que son previas y quizás muy obvias, pero que a veces pues se tienen un poco diluidas en ese proceso por el cual decidimos invertir en un determinado activo, que son importantes tener en cuenta, ¿no? Y es un poco lo que intentaremos explicar, ¿no? Y cuando inviertes en renta variable, realmente, ¿por qué inviertes en renta variable? ¿Qué esperas obtener? ¿Y cuál es la evidencia de que eso que esperas obtener se puede producir, ¿no? Es una reflexión quizás previa y que fundamenta muy bien luego el que seas capaz de maximizar a lo largo del tiempo tu inversión, porque muchas veces, ya lo veremos adelante, pues a veces se pierde el foco, ¿no? Porque hay muchos elementos de ruido alrededor de la inversión que nos hacen tomar decisiones que quizás no son las más adecuadas, ¿no? Y ese es un poco el elemento de esta presentación, ¿no? Lo digo aquí, ¿no? En el día anterior, la idea de esta presentación es intentar transmitiros qué subyace detrás de la idea de invertir a largo plazo, y en este caso, y un poco la temática de hoy, es estando totalmente invertidos siempre, ¿vale? Y eso es lo que me gustaría hoy un poco tratar. Lo que somos ya lo hemos explicado, la sociedad gestora, el fondo tiene 20 años, y lo que hacemos, y ya contesto a tu pregunta, perdona, es invertir el ahorro de nuestros inversores a largo plazo y de manera permanente en compañías que creemos están valoradas. Ese es nuestro, digamos, marco de actuación, ¿no? Y ahí dentro caben
muchos matices y muchas cosas que intentaremos tratar, ¿no? Y siempre bajo una filosofía de valor. Vale. Arrancamos un poco y me interrumpes con lo que tú quieras, pero vale. ¿Por qué lo hacemos? Es decir, ¿por qué invertimos en renta variable? ¿Por qué de manera permanente? Es decir, porque nosotros tenemos la prueba empírica, y ahora la comentaremos con más detalle, de que la mejor manera de generar riqueza es participando de aquellos sectores de la economía que se benefician del crecimiento económico. Y la mejor manera que se nos ocurre, por lo menos nosotros entendemos, y no digo que sea la única, pero para nosotros quizás es la única, de participar en dicho crecimiento, es a través de las compañías. Cuando decimos, ¿para qué lo hacemos? Dice, porque cuando al final decides no gastar hoy y, pues digamos, separar una parte de tu patrimonio y invertirla a largo plazo, lo debes hacer con la esperanza, no solo de preservar tu capital, sino con la esperanza de generar una riqueza adicional, es decir, al final, y por ponerlo en términos muy prácticos, de batir holgadamente al impuesto silencioso, como nosotros llamamos, que es la inflación, ¿no? Y eso, que casi todo el mundo lo tiene de una u otra manera en el subconsciente, luego mucha gente no lo implementa de manera coherente, porque se producen cosas comunes que hemos oído muchas veces, como yo quiero invertir, pero quiero algo seguro, quiero ganar, pero con ganar un poco me vale, pero no quiero perder, en definitiva, no quiero riesgo porque no lo sé gestionar o aguantar o sufrir, ¿no? Y entonces se produce un poco ese contrasentido de decir, oye, yo quiero ganar dinero, pero no quiero perder, pero no quiero riesgo. Y muchas veces yo creo que tenemos a la renta variable inexorablemente asociada a riesgo. Y yo lo que voy a intentar trasladar aquí es que esa percepción está mal planteada. Y a lo largo de la presentación ahondaré un poquito más en esto, ¿no? Entonces, y esto termina un poco la introducción. El problema de hacer eso seguro, que muchas veces tenemos como elemento de inversión primario, es decir, yo quiero invertir, pero quiero un elemento seguro, donde aparentemente no hay riesgo, muchas veces acaba desembocando, y lo digo aquí, en una pérdida silenciosa de poder adquisitivo. O dicho de otra manera, acaba siendo un camino seguro de perder poder adquisitivo sin percepción de riesgo. Entonces, rebobinando un poco, es decir, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es si queremos y estamos preparados para entender cómo se puede invertir obviando el camino silencioso de perder poder adquisitivo, ¿vale? Porque ese es un elemento crucial. Y si tenemos claro que cuando queremos invertir, queremos realmente llegar a un destino que es, oye, yo quiero generar un diferencial de rentabilidad que compense sobradamente este impuesto silencioso que llamamos inflación, ¿no? Hace poco leí en Twitter una persona que publicaba algo que en la bolsa y en el mundo de la inversión quizá no hacer nada sea la conducta más arriesgada, precisamente por esto, porque te condena a una pérdida segura. Es que es una pérdida muy silenciosa, es que, como digo, es una anestesia que prácticamente no te deja vislumbrar que al final lo que estás haciendo es de una manera, es decir, asumiendo poco riesgo aparente, pues estás cometiendo un error de largo plazo que es, oye, yo esto estoy ahorrando, pero no estoy consiguiendo realmente el objetivo final de ese ahorro, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría comentarte otro de los mitos o de las creencias instaladas en la cabeza de mucha gente que viene por aquí o que escucha el programa de radio, que nos escriben es, ya, pero nadie da duros a peseta, y es el binomio a más rentabilidad, más riesgo tienes que estar dispuesto a aceptar, ¿no? Hablaremos de eso. Hablaremos de eso aquí. porque yo creo Perfecto. que de una manera muy sencilla, creo que voy a intentar por lo menos explicar Perfecto. que yo creo que esa es una percepción absolutamente errónea de la concepción del riesgo de la inversión en compañías. Y luego pasaremos por ese... Muy bien. Bueno, y aquí digo que evidentemente para esto invertimos, ¿no? Entonces, invertimos a largo plazo evidentemente con la ambición de batir sobradamente la inflación. ¿Y los datos lo demuestran? Y los datos yo creo que lo demuestran y luego lo veremos. Y aquí hay una evidencia empírica. Y empezamos un poco con datos que yo creo que muchos de vosotros conocéis sobradamente, pero que hay que ponerlos e insistir en ellos. Es decir, esto es el resultado de mirar los últimos 20 años del S&P, incluyendo los dividendos, ¿no? Son 20 años y básicamente cualquiera que hubiera en el año 99-2000 invertido $1 en el S&P y hubieran reinvertido esos dividendos, hubiera multiplicado su poder adquisitivo prácticamente por 2, ¿no? Porque el coste de la vida en Estados Unidos subió al orden de un 50%, mientras que el índice, como veremos aquí, esto es base 100,
pues llegó al 323 y el índice del coste de vida pues estuvo en el 150, ¿no? Si dividimos básicamente, yo he duplicado mi poder adquisitivo, ¿no? Y evidentemente, pues en este tránsito de estos últimos 20 años ha habido episodios que todos conocemos muy bien, diversas crisis, diversos eventos, y evidentemente en esos movimientos hay riesgo implícito. Pero es un riesgo que si luego lo desagregamos y lo entendemos bien, realmente es mucho menor del que parece, mucho menor. Y es lo que voy a intentar explicar hoy. Lo que es la evidencia empírica es que, desde luego, invertir en compañías de una manera agregada genera valor en el tiempo. Y esto ocurre con Estados Unidos, ha ocurrido en menor medida, pero también ha ocurrido en Europa. En este caso, el poder adquisitivo se hubiera multiplicado por 1,5 haciendo el mismo ejercicio. Ha ocurrido en España, algo menor, 1,4. Ahí tenéis la evolución del índice, 200, base 100 el año 99, y la inflación en este caso en España pues ha subido del orden de un 140. Y curiosamente, y esto lo pongo aquí porque se habla mucho del caso japonés, y esta es una realidad, es que sí, hemos estado en un episodio de que, bueno, aquí viene desde el año 2002 porque la serie no la podíamos llevar más atrás, pero en este caso vemos como no hay prácticamente inflación en estos últimos pues casi 17 años, y últimamente, desde el año 2013, la bolsa japonesa ha recogido quizás un episodio de letargo, de crecimiento de beneficios en Japón, pero finalmente los ha puesto, y cualquiera que hubiera invertido en Japón hace 17 años hubiera multiplicado prácticamente por 3 su poder adquisitivo. Y esta es una realidad, es decir, con toda la problemática que ha podido rodear a Japón y con toda la problemática que ha podido rodear a Estados Unidos, a Europa, a España, esto, en el peor de los casos, la evidencia empírica es que genera valor en el tiempo. Me gustaría añadir, porque muchas personas cuando hacen este tipo de comparaciones intentan buscar evidencias y los datos, ¿no? Se van a los índices pero sin dividendos, que a veces muestran una foto completamente distinta. Es importante irse al índice con dividendos. Sí, bueno, creo que es muy importante porque al final la rentabilidad anualizada de todo ese compuesto de dividendos, claro, al final, en el precio final, en este caso en el 271, tiene un impacto significativo y hay que tenerlo en cuenta. Esto, que quizás es una forma también de entender qué ocurre cuando empiezas, como digo yo, a tunear un poco la forma de invertir en renta variable, ¿no? Y esto es un índice global de hedge funds agregado en estos últimos también 20 años, ¿no? Pero si os fijáis, los hedge funds habían multiplicado por 1,3 su poder adquisitivo nuevamente contra la inflación en Estados Unidos. Esto lo que demuestra al final, y no digo que no haya unos hedge funds estupendos, es que cuando empezamos a poner, como digo yo, acelerador y freno al mismo tiempo en la inversión, quizás no es la forma más óptima, digo, a manera agregada, de obtener poder adquisitivo adicional, ¿no? Quizás simplemente dejándolo ir y no necesariamente con una menor asunción de riesgo, porque todo esto ha tenido su volatilidad. Si queréis luego hablamos más tranquilamente, son muchas diapositivas y no querría extenderme demasiado. Y esto es un poco lo que ha ocurrido en nuestro caso, ¿no? Y esto no tiene mucha ciencia. Yo creo que hemos hablado del todo, y yo creo que cuando a ese todo, y hablo del todo, es un S&P 500, un Eurostoxx 600, el índice global que queráis aplicar de compañías, cuando tú eres capaz dentro de ese todo de seleccionar algo un poquito mejor que el todo, enseguida la multiplicación de poder adquisitivo es significativa. Recordáramos que habíamos dicho que el S&P duplicaba ese poder adquisitivo, pues nosotros, que yo creo que hemos hecho un trabajo ordenado, simplemente ordenado, con muchos errores en nuestros últimos 20 años, pero ordenado, pues prácticamente consigues duplicar el que quizás ha sido el mejor de los índices desde el punto de vista de generación de poder adquisitivo, que ha sido el S&P 500. Y esto no hay que ser especialmente bueno haciéndolo, hay que ser simplemente ordenado y tener un poquito de disciplina, ¿no? Y esto funciona, y tiene la lógica de decir, oye, yo si me voy al todo y el todo lo hace bien, si soy capaz de hacerlo un poquito mejor que el todo y seleccionar el todo dentro de ese todo, cosas que sean un poquito más adecuadas desde el punto de vista de una filosofía de valor, a largo plazo funciona. Y entonces, esto, que es lo que llamamos prueba empírica, es lo que a nosotros nos sirve para, evidentemente, poner la primera capa de la premisa de inversión, es decir, esto funciona, y funciona siempre, y como veremos más adelante lleva funcionando así 100 años, esto no es nuevo, y va a seguir funcionando así.
salvo la base de que asumiéramos que el mundo se para, pero si asumimos que el mundo sigue funcionando, esto va a seguir funcionando así siempre. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Evidentemente ya lo hemos comentado, es decir, porque queremos estar en una mejor situación en cuanto a poder adquisitivo para cualquiera que sea el uso final de nuestros ahorros, ¿no? Esto es simplemente una forma distinta de ver lo anterior, ¿no? Esto es una acción de nuestro fondo en el año 99 y uno que estaba a 6 euros y una acción de nuestro fondo en el año 2019 que estaba a 35 euros, ¿no? En el año 99 con una acción comprábamos 20 barras de pan, hoy en día compraríamos 78 barras de pan. Comprábamos 10 cafés o pagábamos 10 cafés, hoy prácticamente pues, sería 3 veces más, 27 cafés. Lo mismo aplica para 1,5 litros de leche, compraríamos 11, hoy 50. Menús del día 1 y hoy pagaríamos 3. 7 periódicos en aquel tiempo, 23 a día de hoy. 7,6 litros de gasolina, hoy pagaríamos 25 con la misma acción. Es decir, este es nuestro objetivo, poniéndolo un poco en temas tangibles, cotidianos. Y esta me gusta mucho también porque lo comparamos contra activos que muchas veces se utilizan como refugio o elemento de seguridad de nuestras inversiones, ¿no? Es decir, con 240 acciones de la MUZ en el año 2000 comprábamos 1 metro cuadrado de vivienda a un precio estándar en Madrid, 1.500 euros metros cuadrados. Hoy en día con esa misma acción, con esas 240 acciones, compramos prácticamente 3 viviendas en Madrid, o 3 metros cuadrados, o el equivalente. Es decir, es un activo que genera a largo plazo mucho mayor retorno que lo que genera el inmobiliario, independientemente, y por favor que no se me malinterprete, que haya inversores y gestores que hacen una labor inversora muy bien hecha en el ámbito inmobiliario. Estamos hablando en términos generales y cogemos medias generales y cogemos, como digo yo, un amplio digamos, horizonte temporal para entender bien lo que ocurre cuando participas activamente en el crecimiento económico del mundo y cuando simplemente te quedas un poco en el entorno del inmobiliario, del precio de valor del suelo, ¿no? Y que muchas veces también para obtener esas rentabilidades en el inmobiliario hace falta afrontarlo como un desempeño profesional, no simplemente comprar un inmueble en cualquier parte y que eso se vaya a revalorizar. Y por supuesto, en esta comparación obviamos que generalmente esos inmuebles consumen dividendo. Aunque los tengas en renta, pues tienen también una parte de consumo importante en impuestos, mantenimiento del activo, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, sin entrar en más detalle, esto funciona también, como decimos nosotros, para mejorar nuestra posición económica con respecto a otro tipo de inversiones que queramos hacer también, que son importantes, es decir, nos valen de trampolín para acceder a otro tipo de inversiones que nos puedan ser necesarias en el futuro, ¿no? Y sigo, yo me enrollo y tú me cortas, Alberto, pero ¿por qué ha funcionado esta filosofía a largo plazo estando totalmente invertidos? Y eso es un poco lo que me gustaría resaltar en esta pequeña charla que estamos dando aquí. Es decir, para que esto funcione, nosotros creemos que no se debe gestionar el riesgo sistemático, hay que tomar una determinación muy clara de estar permanentemente invertidos. Y voy a intentar explicar un poco el por qué y qué condiciones se tienen que dar para que tú evidentemente puedas estar totalmente invertido, porque son las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué ha funcionado? Bueno, por lo primero es insistir, porque hay mucho menos riesgo detrás de la renta variable de lo que habitualmente se dice. Y esta es una realidad empírica. Es decir, la renta variable se asocia inexorablemente a riesgo porque hay una fluctuación de precios diaria que nos hace pensar siempre en que lo que hay detrás de esos precios es riesgo, sobre todo cuando las cosas bajan, porque cuando suben realmente no lo percibimos. La realidad es que la fluctuación del valor intrínseco de las compañías, dentro de ese todo que hablábamos antes, de grupos amplios de compañías, es muy baja. Y la probabilidad de perder parte o totalidad del capital invirtiendo en un núcleo amplio de compañías a largo plazo, yo diría que es nula o prácticamente nula. Y lo voy a intentar explicar aquí, es decir, esto sé que es contraintuitivo, pero es la realidad. Y esa es la noción de riesgo. Y esa es la noción de riesgo que nosotros valoramos. No la fluctuación de la volatilidad. No la fluctuación de la volatilidad. Esto se ha tratado muchísimas veces, se habla habitualmente, y muchos inversores value que están hartos de hablar de este tema, pero lo que nos parece interesante a nosotros es intentar explicar el porqué realmente de ese prácticamente cero riesgo detrás de un grupo amplio de compañías.
aquí digo, nunca hemos visto quebrar un índice. Y es una realidad, es decir, cogemos cualquier índice, hemos cogido el japonés, el europeo, el americano, podemos irnos a mercados emergentes, quiebran compañías, por supuesto, pero un conjunto amplio de índices no quiebra, porque para ello implícitamente lo que tendría que haber ocurrido es que hubiera quebrado la economía a nivel mundial. Prácticamente estaríamos hablando de esa misma implicación. Entonces, lo que decimos aquí es, si un conjunto amplio de compañías, como es un índice, a través del tiempo se comporta bien, una selección fundamentada y razonada de un conjunto amplio de compañías, de una cartera de inversión, que no necesariamente tiene que ser 500 compañías, pueden ser 40 o 50, debería permitir un rendimiento a largo plazo mejor que el del conjunto, que es un poco lo que hemos visto antes con el retorno de la Muza, ¿no? Y esto es una realidad, es decir, si el todo se comporta bien, si el todo no puede quebrar, tienes un sustrato muy, muy válido, una marea muy sólida donde poder invertir. Y eso es lo que nosotros denominamos riesgo inversor. Es un riesgo realmente muy bajo. El riesgo es evidentemente a equivocarte, a hacer las cosas mal, a concentrar excesivamente quizás en nombres no adecuados las inversiones, pero la realidad agregada es que es un activo que crece y crece de manera sistemática a lo largo de los años y por lo tanto el riesgo de quiebra o de pérdida parcial o total de capital es muy bajo. Entonces, ¿se podría hacer una salvedad, por ejemplo, a carteras muy concentradas en un sector, por ejemplo? Porque estoy asumiendo que lo que planteas es también válido para carteras en un fondo de gestión activa, por ejemplo, pero diversificada en sectores, a lo mejor incluso en regiones, es decir, que emite un poco esa diversificación grande a la que le expone un índice de un mercado amplio como puede ser el S&P 500. Sí, yo no estoy defendiendo explícitamente el que se tenga que tener una cartera muy diversificada o poco diversificada. Creo que la diversificación daría para hablar solo eso de una charla de otros 45 minutos, porque creo que hay una diversificación que puede ser malentendida. No necesariamente una diversificación amplia es buena y no necesariamente una concentración es mala. Creo que se puede hacer las dos cosas con mucho sentido o con muy poco sentido. Y no muchas veces pocas compañías significa tener mucha concentración porque pueden estar sus negocios tremendamente diversificados y no a veces tener muchas compañías puede significar mucha diversificación porque puede ser mucha concentración de negocios. Aquí hay un debate extenso y amplio. Lo que quiero decir es que el todo, es decir, una gran cantidad de compañías forman parte de un núcleo que participa en la economía que no quiebra. Lo que hay que tener es una capacidad de selección adecuada y cada uno luego es capaz de hacerlo mejor o peor, pero cada uno luego tiene que implementar con su disciplina esa selección de compañías. Esto es, nuevamente es un poco una reflexión que es empírica pero al mismo tiempo un poquito filosófica. ¿Y por qué ha funcionado y por qué decimos que esto se comporta bien en el tiempo? ¿No? Porque de manera agregada los beneficios de la compañía en una economía crecen de manera consistente a lo largo de los años. Por encima de la inflación y como tal, los índices van adecuando constantemente su valoración al nivel de... Este gráfico que intuyo bien aquí ahora, diría que es el gráfico más importante casi de la presentación. Este es un gráfico que llevamos actualizando. Pues mira, vamos por los últimos 64 años, empezamos a hacerlo con los últimos 50, o sea que llevamos 14 años haciéndolo. Aquí se ve un poquito mal de lejos, pero básicamente lo que hay es una línea azul, que es la media de crecimiento de los beneficios por acción del S&P 500 desde el año 54, que crece sistemáticamente a tasas superiores compuestas del 6%. Y lo que veis luego, esas líneas que se mueven por arriba y por abajo, la roja es el comportamiento de los beneficios por acción, no en media, sino en comportamiento anual, y veis que bueno, pues hay épocas que están por debajo de esa línea, luego capturan, luego vuelven por debajo, luego suben, y luego veis la línea verde, que es simplemente el comportamiento del índice. Entonces, al final, ¿qué es lo que subyace aquí? Es decir, si asumimos que la mayor, que es ese crecimiento medio superior al 6%, se produce y se produce de manera recurrente, con sus altos y sus bajos, con sus periodos de depresión y periodos de euforia de crecimiento, pero se produce. Y cuando hay unos años donde no se ha producido, más tarde o más temprano se vuelven a recuperar. Sabemos perfectamente que cualquier caída de los mercados, tarde o temprano va a venir otra vez, digamos, sustentada por ese crecimiento de los beneficios. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes episodios y crisis, y tenemos de crisis y de euforias, porque tenemos al índice en estos momentos, pues quizás podríamos decir que un poquito por encima de las expectativas de resultados, pero no vemos nada alarmante. En el fondo vemos que ha sido un comportamiento muy clásico estos últimos 50 años y que esto va a seguir comportándose así. Y
con esto nosotros convivimos muy tranquilamente porque sabemos que cuando vienen las correcciones, y luego hablaremos de este tema y de la necesidad de estar permanentemente invertidos, sabemos que esto viene detrás siempre y que más tarde o más temprano esas correcciones se van a recuperar, porque esa línea azul sigue creciendo y va a seguir creciendo en los próximos años. Entonces, esto es lo mismo, es decir, esto es la evolución de los fondos propios del S&P en estos últimos 20 años. Es decir, este es un elemento de cómo de fundamental es el crecimiento que se produce al final en el índice, y es porque las compañías van creciendo, porque el valor patrimonial de las compañías va creciendo, y eso se produce en el S&P, se produce en Eurostoxx 600, esto es base 100 en el año 2002 y estamos en 200, se produce en otros muchos índices que no he puesto aquí de manera recurrente. Entonces, elementos adicionales que tocamos por los que creemos que esta filosofía de inversión ha funcionado, y es porque hemos contado fundamentalmente con una base inversora muy estable, que nos ha permitido invertir siempre de manera estable. Es decir, cuando tienes una base inversora estable, tienes claro todos estos elementos que hemos estado comentando de inversión a largo plazo, que están sustentados en elementos empíricos, al final te permite ser paciente, porque no estás abocado a los elementos del corto plazo. Te permite no tener que rendir cuentas a corto plazo. Te permite poder invertir bien en años malos de mercado, que justamente son los años atractivos para capturar ineficiencia. Te permite no tener que pensar en gestionar el riesgo sistemático, si mañana el mercado va a subir o si va a bajar, si mañana va a haber una noticia positiva o negativa de la guerra comercial entre China o Estados Unidos. Te permite simplemente centrarte en tus compañías y en lo que piensas para cada una de ellas de cara a los próximos 4 o 5 años. Te permite asimismo beneficiarte de las ineficiencias del mercado, porque sabes que hay una contraparte que está sometida a elementos de corto plazo y que son justamente los que generan la mayoría de las ineficiencias de precio. La liquidez, compradores o vendedores forzosos, la gestión pasiva, en fin, todos estos elementos que sabemos que generan distorsiones en el mercado, para nosotros son elementos de los cuales podemos aprovecharnos, que no se ven a corto plazo, pero que rinden a largo plazo. Y porque en el momento que tienes permanencia de capital e inviertes a largo plazo, todo este riesgo generalmente se asocia a la volatilidad, se convierte en un beneficio, se convierte en una oportunidad, se convierte en un elemento adicional que puedes utilizar a favor porque otros no lo pueden utilizar. Y este es un poco el entorno en el cual nos movemos, es decir, hemos conseguido a lo largo de estos 20 años, y luego lo explicaré más adelante, hacer entender a nuestra base estable de inversores que por el hecho de que han sido una base estable de inversores hemos podido estar invirtiendo de manera estable. Y no solo hemos conseguido capturar las ineficiencias del mercado, sino que ellos, habiendo permanecido durante todos esos años, han conseguido capturar todas las ineficiencias que el fondo ha capturado. Y esto es un círculo, como llamamos nosotros, virtuoso, porque al final el inversor se da cuenta del valor de la permanencia y la permanencia permite al gestor maximizar los rendimientos. Y es un poco, otra vez, un tema quizás un poquito filosófico, pero que es importante destacar. Aquí vuelvo a hacer un poco ya énfasis en la necesidad de estar permanentemente invertido y el porqué de esa necesidad. No solo para beneficiarte de todo lo que hemos oído antes, sino para no hacerte daño a ti mismo. Y aquí digo, la mayoría de los casos, y estoy hablando ya de los momentos donde hay fuertes correcciones y empieza a llegar el miedo y las ventas forzadas o no queridas, ¿no? Donde empieza a entrar ya el elemento psicológico del miedo, ¿no? En la mayoría de los casos, a los pocos meses de finalizar los episodios de corrección, se recupera un porcentaje muy importante de la caída. Esto es así casi siempre. Tienes eventos de corrección relativamente severos y a los pocos meses de esos eventos de corrección se suele producir un elemento de reacción a esas correcciones, ¿no? Donde la mayor proporción de la recuperación se concentra, es decir, que si tú claudicas y desapareces del mundo inversor, vendes tu participación en el fondo, has infringido, te has autoinfringido una pérdida que muy probablemente ya no vas a tener capacidad de recuperar, porque no vas a estar ahí en el momento de la recuperación. Y esto generalmente desemboca en pérdidas permanentes de capital. Nosotros siempre ponemos un símil que esto es equivalente a saltar de un avión en marcha, es decir,
el que tiene miedo a volar, si tuviera la opción de saltar del avión cuando hay turbulencias, muy probablemente lo haría. Evidentemente, el caso que nos ocupa o en el avión, pues el daño a la integridad física que uno se provoca a sí mismo es mucho mayor que el daño real que te provocaría permaneciendo como inversor, o en este caso, y es un poco un símil, quizás un poquito demasiado exagerado, saltando del avión, ¿no? Porque el daño físico es irreparable, ¿no? Entonces, en el siguiente diapositiva, simplemente, y por ir rápido... Sí. Un momento, Luis, te quería, porque te siento curiosidad, aquí en Value School el esfuerzo es, como tú entiendes, eminentemente pedagógico. Queremos formar ahorradores que luego devengan en inversores. En el mes de diciembre tuvimos aquí una conferencia, los fondos Value en el último trimestre del año pasado lo hicieron bastante mal porque el mercado cayó y nos decían los gestores que a pesar de que nunca se insiste lo suficiente en lo que acabas de decir, volvían a experimentar reembolsos por parte de los partícipes que luego, con el comienzo del año 2019, volvieran a entrar. Y decían, es que no acaban, es una lección que no acaba de comprender la gente. Aquí es que comprar barato es mejor que comprar caro. ¿Habéis hecho algún tipo de esfuerzo pedagógico o seleccionar los clientes de alguna manera especial para que os permitan precisamente lo que estabas comentando? Es decir, estar totalmente invertidos porque la base de clientes os lo permite, porque entiende lo que hacéis. Pues yo creo que hemos tenido la suerte, y lo digo también con mucha franqueza, de tener una base de clientes pues, no tremendamente amplia, pues en torno a 300 clientes en estos momentos que han estado con nosotros muchos años y han pasado por estos tragos varias veces en estos últimos años. Y yo creo que han sido capaces de gestionar bien esos miedos y incertidumbres que son lógicas y normales, porque quizás pues han encontrado un elemento de confianza que les permitía al final permanecer ahí. A veces es el gestor, a veces es la explicación de lo que está ocurriendo, a veces es entrar en el detalle de lo yo. Es un poco, volviendo al símil del avión, muchas veces esos momentos de turbulencia y de miedo que mucha gente pasa volando, probablemente si estuviera en la cabina del avión, se ven de otra manera. Y nosotros lo que hemos intentado siempre es, pues, en esos momentos, intentar hacer a la gente por lo menos pasar a la cabina y ver que la realidad quizás no es tan dramática o tan compleja como muchas veces se pinta en los medios o en la prensa, ¿no? Y esto simplemente es una reflexión empírica otra vez de qué ocurre, ¿no? Aquí tienes la caída del 2002, los pocos meses pues, se recupera un 60% de la caída. Esto es nuestro caso en concreto. Esta es la caída del 2007-2009, son caídas severas. Fíjate los valores liquidativos que caen un 20%, en este caso un 54%, y se recupera un 95% a los 24 meses. Y estas recuperaciones, incluso en un entorno de crisis económica y todavía de parón en el crecimiento, se producen porque ha habido elementos que han distorsionado mucho la caída, y sobre todo porque hay elementos fundamentales que poco a poco se normalizan después de los episodios de corrección, que hacen a la gente volver a entender que el valor de las compañías permanece. Y esto se va a volver a repetir seguro en eventos futuros. Aquí tenemos la del 2011, que volvió a ser severa, aquí tenemos la última del 2018, que son caídas pues hombre, relativamente incómodas, y se recuperan siempre porcentajes relativamente sensibles. Si tú saltas en cualquiera de estos casos en el momento inadecuado, has matado el modelo de inversión, porque no vas a ser capaz de volver a invertir en el momento que sería el timing perfecto, ¿no? Es decir, oye, me voy a ahorrar la caída, voy a coger justo el momento, eso no existe. No hay bola de cristal. No hay bola de cristal. Nadie lo hace. El que ha vendido pensando que esto es el final del mundo, piensa que es el final del mundo incluso cuando recupera, porque piensa que todavía sigue siendo el final del mundo. Y cuando ha cambiado el final del mundo y es todo un entorno eufórico, que es cuando generalmente esta gente acaba volviendo, porque psicológicamente ya están preparados, es justamente cuando ya te has dejado todo lo que había interesante por el camino, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la única forma de obviar esto es entender qué hay detrás para que esto no te preocupe. Y esto va a seguir ocurriendo. Y además estos eventos, estos diferentes eventos para los gestores, para los inversores, son eventos siempre muy interesantes, porque se producen muchísimas distorsiones de valor de las compañías y es justamente donde, haciendo una reordenación equilibrada de inversiones, puedes volver a capturar rentabilidad adicional para tus inversores en el futuro. Con lo que estos elementos que muchas veces se ven mal desde el punto de vista del entorno, para los que hacemos un poco la gestión, son momentos muy interesantes. De oportunidad. De oportunidad.
esto es ahondar un poco en lo que os hemos dicho. Los inversores han entendido las bondades de permanecer invertidos y no claudicar ante presiones de mercado. Esto es, bueno, ya hemos hablado de ello. De nada sirve un trabajo serio y ordenado si luego el inversor no permanece invertido. Es que todo esto se destruye si tú no participas en toda la amplitud de la inversión, ¿no? Y esto insistimos muchísimo, ¿no? Esto es lo mismo, ¿eh? No estar afectos por las inversiones, por las tensiones, intentar gestionar las inversiones. Más. Aquí hay un elemento importante que siempre lo digo. Nosotros, es decir, el ruido de fuera es enorme. Y yo creo que nosotros tenemos una determinación desde hace mucho tiempo clara, es decir, que las decisiones que tomemos sean siempre sobre la base de lo que conoces. Porque evidentemente lo que desconoces es mucho mayor. Pero si dejas que lo que desconoces influya mucho más que lo que conoces, no, entras en un momento de parálisis, ¿no? Entonces nosotros intentamos un poco siempre tener eso muy presente, ¿no? Y esto es una razón adicional, que ahonda un poco lo que he dicho antes. Esto es el S&P 500 y hemos visto la rentabilidad, la hemos comentado antes. ¿Qué ocurre si de estos últimos 20 años pierdes los 20 mejores días? Simplemente los 20 mejores días has pasado de tener una rentabilidad anualizada de un dígito medio casi a nada. Y si te pierdes los 40 mejores días, esa rentabilidad se convierte en negativa. Es decir, el que crea que es capaz de gestionar el riesgo sistemático a través de estos 20 años e intentar que esto no le ocurra, que lo haga. Pero yo, francamente, conozco a muy pocos. Hay alguna gente súper válida que lo ha hecho bien. Lo que no sé es la capacidad de recurrentemente volver a hacerlo bien. Nosotros, la única manera que entendemos realizable y factible para nuestra forma de hacer las cosas es no tener que gestionar esto, es decir, permanecer. Permanecer. Esto es exactamente el mismo ejemplo para el caso de la Muza. Luis, si te parece, sí, como son ya menos cuarto, vamos a pasar a un caso de inversión que tenías preparado, salvo que quieras hacer alguna hincapié en algún principio. Una última cuestión, que es el tiempo. Es decir, el tiempo es básico y es ahondar un poco más. Una de las razones para estar permanentemente invertidos es porque las inversiones necesitan madurez y necesitan tiempo. Y contar con tiempo es muy importante porque todas las ineficiencias se capturan a corto plazo y se cristalizan a largo plazo. Esta es una última reflexión y como de estos temas lo hemos tocado, este es el círculo virtuoso que antes os he comentado, que es un poco, oye, los inversores se dan cuenta de las bondades y permanece el capital, y porque permanece el capital puedes invertir. Estas son ideas de cómo hacemos las cosas, que es un poco lo mismo, y si queréis saltamos brevemente. Quizá puedo yo darle desde aquí directamente, mira, aquí estamos. Vamos ahí. Este es un caso práctico. Yo no querría entrar en muchos elementos técnicos porque nos hemos ido probablemente de tiempo, pero esta es nuestra principal inversión en estos momentos. Es una compañía aseguradora mexicana presente en el sector seguros de auto, ¿vale? Se trata de una compañía de líder, se dedica única y exclusivamente a asegurar camiones, motos y coches en México y en algunos países limítrofes de México, pero fundamentalmente la actividad está en México. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuevamente con una visión de muy largo plazo. México se encuentra un poco como, podríamos decir, la España de los años 50, con una penetración del seguro muy baja. Tan solo 1 de cada 3 coches está asegurado en México. La razón fundamental, una de las razones fundamentales que ha habido hasta ahora ha sido, primero, no había cultura aseguradora. Segundo, no había realmente ninguna obligación legal de asegurar. Y tercero, no había valor que asegurar porque el parque móvil mexicano era un parque móvil muy viejo en general, donde casi te costaría más el seguro que el valor residual del coche, ¿no? Entonces, nosotros detectamos ya hace unos años esta compañía muy bien operada y detectamos lo que os acabo de contar, es decir, oye, mira, aquí está todo el mercado por hacer, absolutamente todo el mercado por hacer. En un entorno competitivo muy ordenado, donde además ellos, esta compañía, pues lo hacía significativamente mejor que la competencia, y esta compañía se llama Qualitas, y lo que creemos es que nosotros, si no cambia el escenario radicalmente, pues es una inversión que es la que llevamos ya prácticamente 4 años y nos gustaría estar los próximos 4, 8 o 12. Es decir, creemos que está todavía 2/3 partes del mercado por hacer. Esto ha sido un poco
el retorno que ha dado esta inversión hasta ahora, ¿no? Esto es simplemente un poco el precio al que hubiéramos comprado, esto está traducido a euros en el año 2016, y el precio que estaba en abril del 19, los dividendos que nos hemos llevado y lo que valía la acción. Si metemos todo, pues hasta ahora hemos tenido un retorno que básicamente es superior al 100%. La compañía en aquel momento, cuando invertimos a más, estaba casualmente especialmente barata por una serie de razones que quizás me llevaría un poquito de tiempo explicarla. Aquí hay una serie de análisis cuantitativo y cualitativo que nos parece importante, ¿no? Que son propietarios y gestores muy serios. ¿Es un negocio familiar? Es un negocio familiar, donde tienen el control, donde gestionan, donde ellos lo fundaron, el mercado se comporta bien, son gente que además gestiona muy bien los tiempos, tiene disciplina, tiene una estrategia muy a largo plazo, no se deja llevar por temas de corto plazo, sacrifican incluso si es necesario crecimiento a corto plazo en aras de tener una buena rentabilidad a largo. Y bueno, pues creemos que esta compañía, bueno, esto es la evolución del valor en libros, pero ahora que está en inglés, ha sido muy sustancial en estos años, se está componiendo al 23%, no creemos que vaya a seguir componiendo al 23% porque ya es una compañía que, bueno, pues ya vale, traducido a euros, en torno a 1.000 millones de euros, pero muy probablemente va a seguir creciendo a tasas muy razonables. Y simplemente, bueno, esto es comportamiento de las primas, quizás necesitaríamos solo una hora para ver este tema en profundidad, pero todo lo que subyace detrás es muy importante, pero fundamentalmente lo que vemos es que el crédito al consumo ha llegado a México y que eso facilita la compra del coche nuevo, y la compra del coche nuevo obliga a asegurar los coches. Y esa es una evolución, una dinámica que ya no se va a perder, porque hay mucha gente que está entrado en renta per cápita en México que le permite acceder a comprar un vehículo nuevo. Esto irá lento, pero nos parece que es bueno, pues un valor claramente a tener en una cartera donde tienes una visión a largo plazo. Este es simplemente un detalle sobre cómo valoramos el negocio asegurador, el negocio financiero. Esto creemos que tiene un ROE estable de en torno al 20%, y esto es simplemente una valoración que hicimos hace unos meses y que, bueno, pues creemos que es todavía muy válida, ¿no? Creemos que mínimo esto pues puede tener en torno a un 40% de valor adicional en los próximos 2 años, ¿no? Luego, si queréis, entramos en un poquito de detalle, pero no querría... Yo te iba a sugerir ahora, Luis, si quieres, vamos a saltar, porque me apetece que lo expliques, a explicar un poco vuestro vehículo, ¿de acuerdo? Y ya damos paso al turno de preguntas. Bueno, el vehículo es una, como he dicho antes, es una SICAV que tiene 20 años de historia, con un patrimonio en torno a 150 millones de euros. En breve lanzaremos un fondo también, que va a ser fundamentalmente un clon o algo muy similar a esto, para, bueno, pues que la gente pueda seleccionar si quiere SICAV o si quiere fondo. Y bueno, aquí están todos los detalles para el que lo quiera mirar. Esta es un poco la distribución de la cartera, las posiciones. Nosotros hemos estado invertidos de media en estos últimos 20 años por encima del 95% siempre. La posición de liquidez, y es un tema que no hemos tratado, pero que lo toco brevemente, es consecuencia única y exclusivamente de los periodos de tránsito entre lo que desinvertimos y lo que compramos. A veces, tácticamente, podemos tener un poquito más, pero no hemos tenido nunca, que yo recuerde, posiciones de liquidez que hayan superado el 10% de la cartera. Es muy raro que se den ese tipo de situaciones. Y bueno, pues pretendemos que siga siendo así. Esto es un poco el equipo. Me habéis pedido un libro. Para mí, Howard Marks es como me gusta mucho la filosofía de inversión. Creo que es una gran cabeza, lo habréis leído la mayoría de vosotros, pero para mí esto es un grandísimo libro. Qué casualidad, porque lo vamos a presentar aquí en Value School a primeros de julio. Justamente creo que el primer acto de julio es la presentación de la traducción del libro The Most Important Thing de Howard Marks, con el grupo Numa, la Fundación Numa, que fueron los que lo han encargado, y vamos, tendremos aquí ejemplares también. ¿Por qué te gusta especialmente el libro de Porque Howard creo Marks? que trata muy bien, en concreto este libro, trata muchas cosas, porque, trata muy bien cómo debe operar la mentalidad inversora. Trata muy bien un poco la psicología que hemos hablado al principio, de por qué de ser contrarian y de estar en los momentos malos invirtiendo y aprovechando los momentos, y de por qué ser cauto también un poco en los momentos donde existe la euforia. Es decir, yo creo que lo desarrolla evidentemente infinitamente mejor que yo, y yo creo que es una gran lección de cómo enfocar las inversiones. Eso. Fenomenal, pues
Bueno, sirva esto de acicate, de aliciente para venir aquí a la presentación del libro cuando lo hagamos dentro de 2 o 3 semanas. Voy a poner la última diapositiva, que es la que marca que ya estamos en el momento del coloquio. ¿De acuerdo, Luis? Pues bueno, ahora entonces tanto los amigos que nos ven en redes sociales por YouTube desde su casa como la audiencia que ha venido a ver a Luis Urquijo pueden enviarnos las preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta para Luis aquí en la sala? Levanten la mano y le pasamos el micrófono. Aquí me están pasando las de YouTube, Luis, son las primeras que van a entrar. Un momentito. Xavi Castellanos Roch te pregunta, ¿crees que la combinación de la compra de acciones y la compra de opciones a largo plazo puede incrementar la rentabilidad? Hombre, la opción conceptualmente, si interpreto bien la pregunta, es una forma de apalancar tu convicción sobre la acción. Lo importante es la convicción. Y yo creo que también lo importante es cómo combina eso con el resto de tus inversiones. Nosotros en general, voy a contestar de una manera un poco indirecta, no somos muy amigos de jugar con euros que no son tuyos, es decir, evidentemente no apalancamos nada de nuestras inversiones, creemos que no es necesario. Dicho lo cual, si tienes una cartera diversificada y tienes un convencimiento muy alto sobre una determinada compañía, pues entiendo que si estás comprando una compañía lo que estarás comprando es un call en una opción determinada y lo que estás haciendo es aumentar tu exposición eventualmente a esa compañía. Yo creo que sí es válida la propuesta, pero lo importante aquí es cómo de convencido y cómo de representativa sea esa conjunción de compañía más opción dentro de tu conjunto de cartera, porque si no te sale bien por alguna razón y tienes un peso excesivo, pues tienes las dos caras de la moneda en este caso, ¿no? De acuerdo, muy bien. Otra pregunta que llega de YouTube de Luz Vázquez. ¿Recomiendas invertir en acciones que paguen dividendos? Comenta por favor los pros y los contras. Muchas gracias. Yo creo que la búsqueda del dividendo per se no es una razón de inversión. Yo creo que hay fantásticas, dicho lo cual, hay fantásticas compañías que pagan dividendos y otras muchas que no lo pagan. Yo creo que la reflexión aquí nuevamente es previa, es decir, la primera reflexión es esa compañía creo que vale más o vale menos en función de que en la valoración del negocio que estoy haciendo me indique que hay una distorsión de valor. La segunda es, esta compañía genera más valor reinvirtiendo su caja en sus negocios o no teniendo esa opción, lo mejor que puede hacer es repartir dividendo a sus accionistas. O está en un territorio intermedio donde tiene capacidad de invertir, pero no toda la que quisiera y puede repartir algo de dividendo o recomprar acciones. Yo creo que no hay una respuesta concreta si una opción es mejor que otra. Yo creo que lo que hay que tener es una visión clara de, oye, para cada compañía, ¿qué es lo que yo espero de ella? Si creo que es una compañía que genera muchísimo valor reinvirtiendo todos sus flujos en sus negocios, yo no querría que utilizara esos dividendos para remunerarme a mí, porque creo que es mucho mejor que los reinvierta a ella. Si se queda en un territorio un poco intermedio, pues me parecerá muy bien que reparta lo que no invierte o recompre acciones si está barata la acción. Y en el lado derecho o el lado opuesto sería, oye, no tiene nada que hacer con esos flujos de caja, mejor que repartir todo el dividendo, pues que te reparta todo el dividendo. Y esa sería un poco la forma de entender lo que nosotros hacemos en ese caso. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta en sala. Aquí tenemos una. Muchas gracias. Buenas tardes, sí. Quisiera hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto, en el largo plazo especialmente, es tolerable la diversificación? Es decir, entiendo que, viendo las gráficas y demás, una diversificación es esencial en el largo plazo para obtener valor y evitar pues, estos momentos de pánico, ¿no? Pero efectivamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la diversificación llega a ser mala? Vamos a ver, yo no creo, lo que no me gustaría que quedara de todo esto que he dicho, que pensarais que yo lo que defiendo es una alta o una baja diversificación. Yo creo que
que se pueda hacer una alta y una baja diversificación per se no es ni bueno ni malo. Lo que es importante es la selección que tú tengas. Evidentemente creo que el exceso de concentración y por llevarlo a un número, tener una cartera con 5 compañías, pues quizás no es muy prudente. Y tener un exceso de diversificación y por llevarlo a un número, no sé, 140 compañías, pues tampoco creo que sea algo que te aporte nada. La diversificación per se no es buena ni mala, yo creo que, y no te corrige los miedos. Ojo, que has utilizado, oye, esto en el periodo de vacas flacas, una diversificación me da tranquilidad. No te va a dar tranquilidad porque esa diversificación en vacas flacas te va a generar la misma volatilidad, los mismos problemas, las mismas caídas de valor liquidativo. Lo que tienes que tener claro es que teniendo 40, 50 negocios diversificados, la probabilidad de que ocurra un cataclismo donde tú tengas una pérdida significativa en el largo plazo de esa cartera es muy baja. Es muy baja y por lo tanto lo que no debes hacer es claudicar en ese momento, porque lo que subyace ahí es muy potente, en términos generales. Y si tú además has hecho un trabajo serio de inversión, lo que subyace ahí todavía es más potente. Con lo que sería muy contradictorio que tú claudiques a tu propia percepción de una gran siembra de inversiones, ¿no? Con lo cual, no sé si he contestado un poco a tu pregunta, pero la diversificación lo único que te da es la capacidad de entender que lo que tienes ahí se comporta de una forma muy fiable. Y no debes claudicar a eventos de tensión o de caídas sustanciales del valor liquidativo, ¿no? O del precio de las acciones. Sí, llevándolo más al momento actual, en una época con una globalización muy fuerte y una conexión muy alta de activos, ¿supone hoy una diversificación un freno del riesgo mayor que hace unos años? No, yo creo que las compañías, por lo menos en torno a nosotros los movemos de compañías, llevan ya muchos años con un esfuerzo de diversificación muy amplio. Yo creo que estos últimos 20 años te diría que hombre, se han globalizado más porque la economía cada vez está más interrelacionada y es muy complicado encontrar compañías que quizás solo tengan una exposición muy concreta a un mercado muy concreto, ¿no? Yo creo que hoy estás muy bien protegido en ese sentido, ¿no? Y lo estabas hace 10 años también, probablemente. Otra cosa es el portfolio, cómo lo hayas configurado, ¿no? Pero cuando hablamos mucho, por ejemplo, de diversificación, si tienes una cartera en España o en Europa, muchas veces digo, mira, es que francamente es muy complicado que yo te diga exactamente cuál es la diversificación geográfica de mi cartera, porque la residencia fiscal sí me la sé de todas estas compañías, pero la exposición final del consumidor final, de la última compañía que tengo, ¿dónde está? Si es Europa, si es Estados Unidos, está todo tan entrelazado. ¿Alguna pregunta más en sala? Bien, mientras llega el micrófono te voy a hacer una que nos llega también de YouTube, que Borja te pregunta, bueno, Daniel Borja, perdón, ¿a partir de qué monto de capital es aconsejable invertir a largo plazo? Gracias. Yo creo desde el primer euro. Desde el primer euro. Yo creo desde el primer euro. Yo creo que la reflexión previa no es a partir de qué cantidad, es cómo te ves tú de preparado para asumir esto que hemos dicho aquí. Es decir, tú te ves preparado para entender que esto se ha de hacer así, primero si comulgas con esto, si te ves preparado para asumir que ese euro o esos 1.000 euros o ese 1.000.000 de euros, me da lo mismo que vayas a invertir, va a estar sometido a las dinámicas que hemos comentado aquí. Porque si estás preparado para eso, no hay cuestión sobre el importe. Otra cosa es que luego tú dentro de tu alocación de patrimonio necesites una parte de tus ahorros para el día a día y otra parte de tus ahorros para el no sé lo que pasará mañana, y que el resto puedas decidir que no te importa lo que pase a corto plazo, lo tienes claramente determinado para invertir a largo plazo. Yo creo que lo que subyace ahí es, uno, estoy preparado, y dos, oye, si estoy preparado, luego tendré que dividir un poco esos euros que he comentado en función de que los necesite para ahora o los necesite dentro de 10 años. No, y además que es que el tiempo juega a tu favor, cuanto antes mejor, y desde el primer euro, eso sin duda. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Hola Luis, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y me gustaría preguntarte, porque como la filosofía value puede llevar a veces mucho tiempo en generar una idea o descubrir una compañía para invertir por el tema del análisis profundo, etcétera,
en los tiempos donde estáis más escasos de ideas, ¿qué estrategia utilizáis? Por ejemplo, valores defensivos, farmacéuticas. No, yo te diría que en esos tiempos de escasez de ideas que generalmente coinciden con momentos de mercados altos, porque es donde más difícil es encontrar valor por temas obvios. Pues generalmente lo que estás haciendo es estudiar y mirar más cosas. Lo que sí puede ocurrir que en un momento determinado esté rotando compañías. Siempre hay algo donde ir que tienes en mente, ¿no? Y en cualquier momento de mercado, ¿no? En esos momentos quizás, lo que pasa es que la rotación, pues lo que suele ocurrir es que tienes una serie de compañías que están más o menos en valoraciones donde tú pensabas que ya no hay mucho valor y empiezas a rotar hacia otras que quizás, bueno, pues no es tu mundo ideal de inversión, pero están en términos relativos mucho mejor de valor de lo que estás vendiendo, ¿no? Siempre hay algo de rotación, lo que pasa es que en esos momentos, pues generalmente te dedicas más a investigar cosas que quizás no tienes tan a mano, ¿no? Cuando vienen momentos de mercado como estamos viviendo, muchas de las cosas que tienes al alcance las conoces muy bien ya, y han corregido en precio y ya las has estudiado muchas veces y te están brindando nuevamente la oportunidad de invertir en ellas. Y quizás es más ágil ese proceso y cuanto más cae el mercado, más ágil es y más fácil volver a esos valores que ya has conocido y que has estudiado muchas veces, ¿no? Muy bien, otra pregunta más en sala, ¿no? Pues como tenemos tiempo, sí, aquí en primera fila, vale, pues no voy a hacer yo la pregunta, le voy a dejar al que la haga. Un momentito, te vamos a pasar el micrófono. Adelante. Hola Luis. Quería preguntarte qué opinas sobre el sector del cannabis, después de que las medidas que ha adoptado Trump para facilitar que las empresas empiecen a vender productos de todo tipo. Pues mira, nosotros en general, la verdad es que, soy muy franco, no es un sector que hayamos estudiado en profundidad. He oído muchas cosas, he leído muchas cosas y para mí todos estos sectores incipientes donde se genera, digamos, un áurea de novedad y de interés, digamos, muy fuerte, no es algo que nos atraiga mucho, porque somos más amigos, por decirlo de una manera, de cosas que estén un poquito más sedimentadas, más tranquilas y que se haya visto un poquito cuál es el desarrollo, quién compite, cómo compite. Estamos hartos, ¿no?, de ver sectores de moda o negocios de moda donde hay muchísima aportación de capital nuevo que mete muchísima capacidad porque se venden unas bondades inmensas sobre el futuro de un determinado producto, de un determinado sector, y al cabo de 2 o 3 años te encuentras con exceso de capacidad de esa industria, que además en muchos casos está excesivamente apalancada, presión de precios porque los competidores no consiguen vender todo lo que pensaban, en fin. Eso en términos generales, no digo que aplique al sector del cannabis, yo creo que probablemente tiene un espacio muy bueno para desarrollarse, pero si me preguntas a día de hoy si creemos que vale la pena mirar a buscar valor en ese sector, yo te diría que para empezar sería un sector growth por definición y no digo que no haya compañías que lo estén haciendo muy bien y que vayan a tener unas barreras de entradas fuertes y que vayan a ganarse la vida muy bien, pero a priori no es nuestro, digamos, área de confort donde invertiríamos a día de hoy. ¿Qué opinas, Luis, de estos criterios de sostenibilidad, gobierno corporativo, criterios sociales, como otros parámetros para mirar oportunidades de inversión? ¿Dificultan la labor? ¿Son puro marketing? Hombre, porque yo ciertos sin clientes entrar reaccionan? en las valoraciones que no son estrictamente económicas o fundamentales, yo creo que lo que nosotros intentamos mirar siempre en las compañías es, oye, ¿qué elementos regulatorios tienen todas estas cuestiones que has planteado tú que puedan necesitar de inversiones adicionales por parte de determinados sectores o compañías para, digamos, adaptarse a la nueva normativa, ¿no? Y, no sé, se me ocurre pues, el caso de determinadas cíclicas, como pueden ser las papeleras, o compañías mineras, o compañías siderúrgicas, ¿no?, que tengan que cumplir con unos determinados parámetros de emisiones o de contaminación, llamaremos lo que quieras. Bueno, pues siempre intentamos entender bien cómo puede afectar eso un poco a nuestras inversiones y, evidentemente, estamos más cómodos en aquellas que cumplen que en aquellas que incumplen, por razones
evidentes. ¿No? Muy bien. Muy bien. Una última pregunta en sala. Adelante, aquí en la segunda fila. Gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas. En las gráficas que has mostrado con una serie de más o menos 19 años, ¿no? Cuya conclusión es que al cabo de los 19 años, pues efectivamente, los números salen, ¿no? Pero a lo largo de la serie me ha parecido detectar en algunos casos periodos de 7, 8 años en los que los números no salían. De sequía. ¿Vale? Entonces, si alguien se decidiera a invertir con vosotros y le tuvieras, pero ¿cuánto tiempo necesito esperar para que esto realmente rinda fruto? ¿Vuestra respuesta cuál sería? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, cuando analizáis compañías y las seleccionáis, ¿a qué dais más importancia? Dentro del análisis que hagáis, que supongo será polivalente, ¿a qué dais más importancia para considerar que es una inversión interesante? Hombre, yo creo, empiezo por la primera. Hablar de tiempo, intentar dar unos rangos de tiempo siempre es complicado, ¿no? Lo que salía en esos gráficos al final son diferentes episodios de crisis con sus diferentes connotaciones, muchas no tienen nada que ver con las anteriores, ¿no? Evidentemente ha habido una de una magnitud inmensa que fue el año 2007, 2008, 2009, evidentemente esa es la que probablemente más largo tiempo ha llevado para volver a normalizar los mercados, ¿no? Yo creo que las connotaciones fueron muy especiales y yo personalmente creo que no vamos a volver a ver un evento de ese estilo, por lo menos en unos cuantos, muchos años. Yo no sé si los veré. Creo que vamos a tener crisis, vamos a tener episodios de aceleración, desaceleración y habrá eventos de estrés como los ha habido en el pasado. Pero no me atrevería a decirte, oye, si yo entro hoy, ¿cuándo debo esperar? Nosotros, en general, entendemos que un periodo medio de maduración de nuestras inversiones varía entre 3 y 5 años. A veces se produce en el año 1 y a veces se produce en el año 6. Y de hecho muchas veces cuando miramos las inversiones lo que hacemos es decir, oye, yo aspiro a tener una rentabilidad determinada a lo largo de estos años, ¿qué pasa si me equivoco simplemente en el tiempo? Es decir, si no se produce a los 2 años, se produce a los 3, a los 4, a los 5. ¿Qué margen de seguridad de tiempo tengo para equivocarme y seguir teniendo una rentabilidad razonable? Pero muchas veces las ineficiencias de valor tardan mucho tiempo. Mucho tiempo, es decir, entender mucho tiempo pues son 3, 4, 5 años. Para nosotros es un periodo normal de madurez. Pero yo le diría a cualquier persona que invierta en esta tipología de fondos que tiene que tener un escenario mínimo de luces largas, por decir una manera, de entre 3 y 5 años. Que puede ocurrir que tengas la suerte que al año todo se haya cristalizado y vaya fantástico. No, pero no es lo normal. Y la segunda pregunta era, ¿qué miramos? Yo creo que hay un elemento cuantitativo muy simple que es valoración. Y aquí necesitaríamos entrar en muchos detalles, pero que fundamentalmente tenga sentido la inversión para lo que nosotros aspiramos a cristalizar de valor, y 2 elementos cualitativos que fundamentalmente se refieren a la propiedad de la compañía, quién es propietario, y a la gestión de la compañía, quién gestiona la compañía. Y si eso está unido, si el propietario gestor tiene un comportamiento que podamos entender que se alinea con nuestros intereses o no. Nos gusta mucho esta tipología, lo habréis oído 1000 veces de otros muchos gestores, pero es que es lógico, es la mejor garantía de que lo que se va a hacer esté bien hecho, ¿no? Que el que está gestionando esa compañía pues tenga mucho más que ganar o que perder que tú en ese desarrollo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu visita, tu exposición tan... Bueno, pues, tan larga. No, respondiendo a las preguntas con largueza, en el sentido de ampliamente y exhaustivamente, y por la recomendación de lectura que nos hacías, porque casualmente he recomendado un libro que vamos a presentar aquí y siempre sabes que obsequiamos a los visitantes con uno de nuestros títulos. En este caso, una de nuestras joyas, quizás de autores menos conocidos, pero la calidad del libro es fantástica. Invirtiendo en calidad, lo tenemos en la página web, es de la colección que tenemos con Deusto en Clásicos de Inversión, y esperamos que lo disfrutes y que te sea una lectura provechosa. Muchísimas gracias, Luis Urquijo. Muchísimas gracias a vosotros.
A todos ustedes los invito la semana que viene, tal día como hoy, dentro de una semana, el día 19, tendremos a Marcos Pérez. En redes sociales le siguen, si quieren, como Inversobrio. Ahí localizan todos sus... Es un autor prolífico en blogs, tiene uno muy interesante, especialista en gestión pasiva. Este es el mes en la Ruta Value que tratamos de gestión pasiva y activa y nos va a dar una conferencia que se llama El mensaje oculto detrás de los índices. Será, vamos, tremendamente sugerente y la hora es la misma de hoy, el miércoles que viene a las 7 de la tarde en Value School. Hasta entonces, feliz semana.